conformado por Elvis Garzón, Jenny Pedraza y quien les habla, Víctor Calderón. Vamos a hablar de 4 temas. Primero, la fagocitosis. Su función sería proceso en el cual las células especializadas buscan y localizan e identifican, inducen a su citoplasma partículas, gérmenes y células extrañas. ¿Qué hace la fagocitosis? Destruir y extraer los antígenos para poder presentarse a los linfocitos. Tiene 7 procesos que lo vemos en el mapa conceptual, que es el paso del torrente circulatorio, búsqueda de microorganismos, respuesta quimiotáctica, adherencia, ingestión, reconocimiento de microorganismos, degranulación y por último la muerte y desnutrición del microorganismo. Después de eso vamos a ver dónde se origina todo, en la médula ósea. La médula ósea es donde se van a formar las células fagocíticas profesionales y vamos a ver que se dividen en 3 tipos de células: las polimorfonucleares, los macrófagos y el sistema reticuloendotelial. En las polimorfonucleares encontramos que tienen funciones de formarse, desplazarse, adherirse, fagocitar, destruir y secretar. Su movilidad en la circulación puede ser unidireccional y es de patrullaje sin dirección. Encontramos que en su estructura puede ser esférica, núcleo segmentado y puede haber citoplasma rico en gránulos, que podemos encontrar varios tipos de gránulos: los primarios, secundarios, terciarios, gránulos que contienen receptores y gránulos de glucosa. Vamos a encontrar que las etapas de los mieloblastos, encontramos la fase de promielocito y la fase de mielocito. La fase de promielocito tiene gránulos primarios y la fase de mielocito contiene gránulos secundarios. Ellos, para poder pasar a la circulación, necesitan de la interleucina 3 y de un factor llamado GCSF. Listo, ahí ya va a pasar a la circulación. Cuando hablamos de los macrófagos, también necesitan de 2 tipos de factores y de la interleucina 3, la GMCF y la MCSF, que van a inducir a los monocitos para poder entrar a la circulación y ahí pasar a los tejidos y como macrófagos, y ellos van a tener una función determinada en la circulación, como sería la actividad microbiana, la producción de citoquinas proinflamatorias, producen factores de coagulación, producción de quimioquinas y no mueren. Su estructura es sencilla, tiene microtúbulos, microfibrillas, gránulos de lisozima, proteasas neutras y hidrolasas. Entonces ese sería los 2 tipos de polimorfonucleares, macrófagos, y ahora vamos a hablar del sistema reticuloendotelial. Está conformado por células fagocíticas fijas, como cuáles: las células de Kupffer, la microglia, el osteoclasto y las células sinoviales. Esos son tipos de células del sistema reticuloendotelial. Ahora les voy a hablar sobre la inmunidad humoral. La inmunidad humoral se va a llevar a cabo por un tipo de células que son los linfocitos B. Ellos se van a encargar de esa parte. Encontramos que se originan en la médula ósea, ahí van a madurar y van a tener 2 tipos de receptores, AG y BCR. Actúan como células presentadoras de antígeno, y eso cuando los linfocitos B presentan el antígeno, entran en contacto con el antígeno y va a haber la expansión clonal. Se va a formar 2 tipos, uno primario y uno secundario. El primario se va a llevar un cambio primero a plasmocito, después va a liberar anticuerpos y por medio de anticuerpos de clase de inmunoglobulina M, y van a inducir neutralización, ozonización y activación de complemento. El secundario, pues en primer paso también tiene un cambio a plasmocito, pero ellos sufren de una diferenciación. Cuando sufren esa diferenciación, va a liberar diferentes anticuerpos y nos va a producir también la neutralización, ozonización y activación de complemento. Eso es lo más importante, es saber que es por los linfocitos B. Hablamos del sistema de complemento. El sistema de complemento nos va a ayudar a reforzar las respuestas innatas y adquiridas. Ella nos va a reforzar eso. Va a ser constituido por la proteína S soluble, por receptores de membrana y moléculas reguladoras. Los receptores de membrana, encontramos el C1K. El C1K es que se presenta en los polimorfonucleares y activa la respuesta oxidativa.
El CR1 es una glucoproteína de membrana presente en los macrófagos polimorfonucleares y linfocitos B. Los CR2 están presentes en los linfocitos B y este va a tener los receptores, un umbral muy bajo. Y los demás que encontramos ahí, que es el C11 y el C3AR1. Las moléculas reguladoras, el C4A, el C4B, el C2Q, el 1C3B, el C3D, el C3E. Les voy a hablar de cada uno. Del C4A se genera en la vía clásica y leptinas. Tienen un origen quimiotáctico. El C4B nos va a hablar que es capaz de neutralizar los virus y las diferentes funciones de las demás. C2Q, la C2Q nos va a inducir la liberación de histamina y nos va a dar la producción de histamina. El sistema de complemento va a estar activado primero por una molécula o una proteína que es la PAN. La PAN es una proteína y nos va a ayudar en inflamaciones agudas. Ellas, cuando se presenta eso, va a activar el sistema de complemento. Se activa por moléculas de mayor tamaño o menor tamaño. Ellas van a actuar como enzimas activadas y incrementan los mecanismos de inflamación, como les había hablado. Encontramos tres vías: la vía clásica, alterna y leptinas. Encontramos que en la clásica tienen proteínas C1K, C1R, C1S, C4 y C2. Encontramos tres tipos de fases, que es reconocimiento, activación y ataque a la membrana, que esto va a requerir siempre anticuerpos, esta vía. La vía alterna tiene proteínas B, D y properdin, que son factores, el factor B, el factor D y el properdin. Y va a actuar en la cascada, actúan la cascada y componente de dichos estímulos. Eso que va a produce unos poros en la membrana de las células en gérmenes, generando la lisis de la célula o del microorganismo. Actúa en la presencia de zimosan, beta-glucanes, generando su lisis, y depende de la ausencia del factor H. Ello va a haber una regulación que se va por proteínas reguladoras que inhiben estas vías. Aquí encontramos unos tipos de regulaciones de proteínas que regulan esta vía. Les voy a nombrar factor 1, el factor H, el CD5Q. Y la proteína C4 y C2 que va a regular C4 y C2. Esa sería la vía alterna. Encontramos ahora la vía de las leptinas. No requiere anticuerpos. Y las proteínas van a ser las ficolinas H y S, la más 1, más 2, C4 y C2. La vía más importante sería la vía alterna. Hablamos de las citoquinas y moléculas de membrana. Las citoquinas son un amplio número de moléculas de interés de la inmunología para poder regular la respuesta inmune. Va a poseer diferenciación, embriogénesis, migración celular y también tiene moléculas de bajo peso molecular. Tiene tienen diferentes características. Tipos de citoquinas: citoquinas implicadas en el desarrollo de las células inmunocompetentes, citocinas implicadas en la respuesta inmune innata, citocinas implicadas en la respuesta inmune adaptativa. Los tipos de citoquinas van a ocupar 5 familias. Los factores que serían transportados a diferenciación celular, las interleucinas, el factor de estimuladores de colonias, el factor de necrosis tumoral y interferón. Las citocinas implicadas en el desarrollo de las células inmunocompetentes son producidas en el estroma de la médula ósea por linfocitos. Y algunas citocinas son interleucina 3, 5, 7, 9, la interleucina 11 y 3 tipos de factores: el GM-CSF y el GCF y el MCSF. Las citocinas implicadas en la respuesta inmune innata se producen en forma inmediata tras el contacto de las células. Estos son los tipos de interleucinas que se van a dar en esa respuesta inmune innata. Y las citocinas implicadas en la respuesta inmune adaptativa serían las interleucinas 12, la 15, la 4, 3 y 16. Muchísimas gracias. Esta es la presentación del grupo de inmunología de la UDES.